Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, bienvenidos y bienvenidas a Código Cero. Estamos muy felices, muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Hoy es viernes, ya viernesito, es el último viernes del mes de octubre. Ya octubre ya casi se fue. Un programa más y lo despedimos y le decimos adiós. Así que ya casi también con esto contarles que estamos entrando en la recta final de la 11ª temporada de Código Cero. Sí. Así que disfruta cada uno de los programas porque de aquí para allá entramos en cuenta regresiva. Ya es como los últimos programas porque solamente estaremos con ustedes hasta el mes de noviembre. Entonces, posiblemente por ahí nos tenemos 1 o 2 programas en diciembre. Todavía vamos a ver esa posibilidad, pero si todo va bien, estaremos con ustedes hasta noviembre. Así que disfrútenlo. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias a Asociación Tanushil, donde siempre estamos velando por el desarrollo integral de las juventudes. Saludos especiales a las personas que siempre nos ven a través de Canal 2 Puertos, a través de Maxi Cable y también a las personas que nos escuchan a través de Radio Guacamaya. Así que hoy un tema importante, interesante y sobre todo muy educativo. Así que Mari, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy? Hoy les traemos, como mencionaba Johnny, un tema bastante interesante, creo yo, y también importante y necesario de abordar, porque pues siempre escuchamos por ahí un tema de que derechos humanos y todo, pero hay otros derechos que tenemos que conocer como personas, como seres humanos, y pues son los derechos sexuales. Sabemos de que no los conocemos a profundidad muchas veces y que tal vez los hemos escuchado que, bueno, sí, los guatemaltecos o tú como persona tenés derechos sexuales, pero ¿cuáles son o cuál es la función que este término nos da a nosotros como seres humanos? Entonces creo que tenemos que saber qué son y cómo ejercerlos. Así que hoy vamos a estar hablando pregunta, ¿son importantes los derechos sexuales? De eso y más vamos a estar hablando el día de hoy. Y para que ustedes nos puedan contar qué piensan sobre el tema, pues Grace nos va a decir las líneas de comunicación. Así es. Bueno, el día de hoy, las formas en las que se pueden comunicar, saben que los martes y viernes que estamos en radio, hay más vías donde nos pueden hablar a través del en vivo en Facebook, en donde nos encuentran como Código Cero, y también pueden escribirnos a nuestro WhatsApp al 46010161 o llamarnos a cabina al 79260531, y luego pues cuando termine el programa, si quieren pueden pasarse por nuestro Instagram, en donde estamos como Código Cero-radio, en nuestro Spotify, en donde subimos los podcasts de los programas editados, nos encuentran como Código Cero, y en TikTok, por si quieren ir a chutear qué hacemos en TikTok, pues nos encuentran como Tanushil, porque Código Cero, como lo mencionaba Johnny, es un proyecto de Asociación Tanushil. Así que esperamos también leer sus comentarios. Si tienen preguntas sobre el tema, si tienen algo que aportar, pues comuníquense con nosotros, de preferencia a través del en vivo, ya que vamos a estar aquí como estamos en un live, estamos en un en vivo, y cuando hay comerciales, pues nos quedamos en el en vivo viendo qué dice la gente. Así que ahora sí vamos a dar inicio con este gran tema. Tengo que mencionar que los derechos sexuales y reproductivos son unos de mis temas favoritos. O sea, si yo pudiera decirles de todo el tema que abarca la sexualidad, el tema de derechos sexuales y posteriormente reproductivos, son temas que realmente a mí me gustan abordar, pero creo que el principal, yo siempre lo he dicho en Código Cero, es el tema de la sexualidad. Siempre que hablamos de sexualidad en Código Cero es como uno de mis temas favoritos, pero estos temas tienden a parecer aburridos, tienden a como que, ay, qué hueva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no los conocemos a profundidad, pero el impacto que tienen estos temas sobre la vida de una persona, eso es el sabor, el sazón de lo que esto implica. Y para eso primero tenemos que conocer qué son los derechos, o sea, qué es tener derecho, que cuando me dicen, tú tenés derecho a la educación, tú tenés derecho, o sea, cuando te dicen tenés derecho a, ¿qué significa? O sea, ¿qué significa? Y si yo tengo derecho a esto, y si no lo estoy teniendo, ¿qué implica también que me digan que tengo derecho a algo pero no lo estoy teniendo? Como derecho a la salud y más cuando hablamos de derechos sexuales. Cuando hablamos de derechos sexuales, ¿qué significa no tener acceso a ellos? Entonces, cuando hablamos de la palabra derecho, podemos decir que es esta facultad que tiene todo ser humano, yo, tú, él, nosotros, vosotros, a todas las personas, de hacer o no hacer algo, de disponer o de exigir un beneficio o un bien.
dice, o sea, siempre está la frase y siempre lo hemos dicho porque es así, que los derechos son inherentes. Y cuando hablamos de inherentes son porque no te los puedes quitar, o sea, con el simple hecho de nacer, de ser una persona, de existir en este mundo, tú tenés estos derechos. Tú tenés el derecho de exigirlos, tenés el derecho de ejercerlos, tenés el derecho de hacer o no hacer. Y nadie puede decirte lo contrario, nadie te los puede quitar, o sea, tú no puedes decir me los quito, o sea, simplemente son inherentes porque son tuyos y nadie te los puede quitar, y no importa incluso las condiciones como qué edad tengas, credos, o sea, en qué creas, orientaciones, identidad, religión, o sea, no hay algo que exista que tú puedas decir porque yo tengo esto, no tengo derecho a esto. Todas las personas por igual, no importando la edad, no importando ningún factor. Si tú existís, tú que me estás escuchando, si tú estás existiendo, es porque estos derechos que vamos a abordar en este programa son para ti, y qué importante es que los conozcas y que digas, ok, cuestionemos y analicemos cómo va nuestra vida con respecto a esto. Y es que, por ejemplo, aunque no sea un tema tan reconocido o que nosotros mencionemos y digamos, yo no sabía que tenía derechos sexuales, no sabía que existía ese término, pues tiene ya muchos años de existir estos derechos, y fueron reconocidos en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas en 1994, o sea que ya tienen bastante rato, digamos, de haber sido reconocidos como derechos sexuales, y también fueron reconocidos en la Plataforma de Acción de Beijing en 1995. Obviamente, esta información la podemos encontrar en cualquier lado, digamos, en internet y todo. Si ustedes quieren saber un poco más sobre cómo fueron reconocidos, por quiénes o quién propuso también que se reconocieran los derechos sexuales. También mencionar de que los derechos sexuales son un conjunto de derechos humanos que se centran principalmente en la autonomía, la integridad, la igualdad en el ámbito de la sexualidad. Lógicamente, hay una gran variedad, digamos, de derechos sexuales que tenemos como personas, y como mencionaba Grace, no es algo que tú puedas decir yo no los quiero, o sea, yo simplemente porque no sé cómo ejercerlos, como que desisto y digo mejor que se vayan por allá porque no los quiero. No, simplemente por el hecho de ser ese conjunto de derechos humanos ya se te adhieren a ti, y tú como persona individual puedes decir quiero hacer esto o no quiero hacer esto. Entonces, también los derechos sexuales forman parte de poder exigir, digamos, una educación integral en sexualidad. O sea, la educación integral en sexualidad forma parte de los derechos sexuales de una persona. Bueno, acá también hay que mencionar que a pesar de que los derechos sexuales son un tema bastante interesante, muy bueno para las personas, vivimos en un país conservador, entonces también hay que dejar como todo el panorama y el contexto como bien claro, porque hay que tomar en consideración que en Guatemala están reconocidos los derechos reproductivos. Sin embargo, cuando hablamos de derechos sexuales, en ninguna parte de la ley se habla de estos derechos. Entonces muchos dirán, ¿cómo así que si no están en la ley, cómo me vienen a hablar entonces que los tengo? Hay que tomar también en consideración que Guatemala ha firmado una serie de convenios internacionales, los cuales garantizan que se deben de respetar los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Entonces, esos mecanismos y esos acuerdos internacionales nos dan la facultad y también los beneficios de poder hablar y disfrutar de estos derechos tan importantes. Que en Guatemala no estén reconocidos como con el nombre de sexuales no quiere decir que no existan y que no se puedan ejercer. En Guatemala, debido a que todas las palabras con X tienden a ser malas y son un tabú, es por eso que no hay una legislación como tal que los aborde. Pero cuando hablamos de reproductivos, ahí sí hay mucho más de qué hablar y lo vamos a hablar en otro programa. Y es que cuando hablamos de derechos, por ejemplo, cuando hablamos específicamente de este tipo de derechos, es bien controversial, porque podemos hablar de derechos humanos y todo el mundo más o menos ha escuchado, ¿no? Que los derechos humanos aquí, que los derechos humanos allá. Cuando hablamos de derechos reproductivos, a las personas se le viene, ok, es tener hijos o no tenerlos y todo el rollo. Pero cuando hablamos de derechos
sexuales, ahí la cosa ya cambia un montón, porque como es sexual, es sexualidad y tiene que ver con no solamente la reproducción, sino también con el placer. Ahí ya la cosa ya para muchos es como, cuidado, ahí mejor ni hablemos. Y lo que mencionaban las patojas es totalmente cierto. El hecho de que tú no quieras aplicar ciertos derechos en tu vida no quiere decir que no los tengas. Entonces los derechos están allí y en cualquier momento tú puedes decir, ok, sí lo voy a usar o no lo voy a usar, pero eso no quiere decir que no los tengas. Y es que hay que tomar también en cuenta que los derechos pues básicamente son fundamentales, y estos derechos sexuales nos ayudan a vivir de una manera saludable, segura, satisfactoria, siempre pues buscando que no exista discriminación ni coerción, que nadie nos obligue, por ejemplo, a tener relaciones sexogenitales. Eso busca en uno de sus derechos, los derechos sexuales, que lo vamos a ir hablando en el segundo momento. Y también pues hablar que de los derechos sexuales básicamente tienen como principio el respeto, la igualdad, la libertad y todas las cuestiones relacionadas a la sexualidad y cómo cuidar la salud en el tema sexual. Entonces, esa parte es la importante, y sobre todo hay que ponerle mucha atención, porque siempre, como tenemos mucho tabú, como no tenemos educación integral en sexualidad, resultan más complejos poder entenderlos y sobre todo conocerlos. Como lo mencionaba, conocemos como la gran variedad de otro tipo de derechos, pero cuando hablamos específicamente de derechos sexuales, no hay mucha información porque las personas callan este tipo de temas, pero es indispensable que los tengamos en cuenta para que cuando ahí sí que estén vulnerando nuestros derechos podamos decir, no, momento, yo tengo derecho a esto y tú tenés también derecho a esto, pero también tenés la obligación de. Entonces ahí podemos partir para poder defendernos. Es por eso que sí o sí tenemos que conocernos, y nosotros también queríamos que ustedes en este espacio pudieran conocer un poco acerca de estos derechos. Y es que a mí me llama la atención porque Grace mencionaba, es que a mí es uno de los temas que a mí más me gusta, y yo lo hemos hablado un montón, pero siempre le pregunto, ¿por qué? ¿Qué tanto te cambió a ti para que te gustara? Porque la mayoría de personas es, hablar de derechos, qué hueva, ¿no? O sea, es como, sí, hombre, sí, derechos, pero ahí que se quede. Pero ¿por qué a las personas que llegamos a conocer a fondo los derechos sexuales y los derechos reproductivos, por qué es que son tan importantes y por qué los consideramos tan valiosos? O sea que es una pregunta. Es una pregunta, es para ti. Ay, qué nerviosa. Bueno, en realidad a mí lo que más me impactó de conocer mis derechos sexuales y reproductivos es que vivimos en una sociedad en donde siempre estás como con estos dos extremos, ¿no? Cuando tú estás en la adolescencia y estás en la escuela, hay una etapa en tu vida en donde pareciera que te obligan a tener relaciones sexuales a través de la presión o del círculo de amistad. Entonces, cuando yo crecí, porque ya los conocí un poco tarde, me di cuenta que conocer tus derechos sexuales no es promover la práctica sexual como tal, sino decidir tenerla o no tenerla. Y a mí me ayudó mucho, como yo digo, si yo hubiera sido más pequeña y yo hubiera conocido estos temas, se me habría sido más fácil decir no muchas veces, que ahora que ya estoy grande, pues ya digo sí y no, dependiendo de cómo me siento ese día. Pero, o sea, vamos a que yo siempre le digo a muchas chicas, muchas chicas, porque vivimos en un contexto religioso, quieren llegar al matrimonio sin haber tenido prácticas, y cuando les hablo de sus derechos sexuales es justamente eso, que tú puedas decidir, quiero hacerlo porque es una convicción personal y religiosa y nadie tiene el derecho de juzgarte, pero también si no quiero hacerlo, nadie tiene el derecho de condenarte. Entonces te da la capacidad de decidir sobre tu vida independientemente de la decisión, y que la decisión sea en pro a tu salud. Entonces eso se me hace bastante interesante, porque es vivir desde la paz y confiar en que tus decisiones siempre son desde el amor propio y siempre es como para un bienestar tuyo. No sé, hay mucho de qué hablar de ese tema, pero seguramente más adelante vamos a ir abordándolo. Sí, y es que abordabas una parte muy importante, y de eso específicamente vamos a hablar en el segundo bloque. O sea, ¿cuáles son esos derechos? ¿Qué pasaría si no existieran? Porque aquí está el asunto, que muchas personas dicen, no, es que esos derechos no sirven para nada. Ok, ¿los conoces? No. Entonces, ¿qué pasaría si esos derechos no estuvieran permitidos, por ejemplo, en nuestro país? Entonces, ¿qué cosas estuvieran prohibidas hacerlas? Entonces, eso vamos a estar hablando en el segundo bloque. Así que nos vamos a ir a un corte y ya volvemos con más aquí en Código Cero, sin misterios. Estamos de regreso ya
como diría Grace, a la mitad de este programa. A la mitad de este programa estamos en el segundo bloque y vamos a estar platicando un poquito de qué pasaría si no existieran los derechos sexuales. Porque pues bueno, hay, como mencionaba Johnny, hay como los derechos reconocidos, pero no como tal, o sea, que los nombren como derechos sexuales en Guatemala, porque pues bueno, como que la palabrita de sexuales no les gusta, entonces solo están reconocidos los derechos reproductivos. Dentro de los derechos reproductivos se entran o han incluido como algunos sexuales, ¿no? Pero como tal, el término sexualidad es muy mal tachado, digamos, en nuestro país por el tema de la cultura, la religión y todo un montón de factores que se le atribuyen. Y también mencionar que en esta parte creo que muchas veces confundimos que los derechos sexuales vienen a pervertir, que vienen a promover la promiscuidad, porque todas estas como ideas nos las meten, ¿no? En nuestra casa, en la cabeza, nos meten las ideas en la cabeza, en nuestra casa, en la sociedad, allá afuera y todo. Y siempre nos dicen de que hablar como de sexualidad como tal es promover la promiscuidad y todo esto, y hablar también de derechos sexuales se le atribuye también a que es algo malo, a que es algo que no viene a informar o a educar, sino que a pervertir a la juventud, a pervertir a todas las personas de la sociedad. Pero realmente lo que buscan los derechos sexuales es promover la salud y el bienestar de todas las personas. O sea, eso es lo que muchas veces no queremos ver o no queremos aceptar, o muchas veces ciertas personas por ahí no quieren que la juventud, por ejemplo, se informe de que ese es el fin de los derechos sexuales. Porque, pues bueno, ahí sí que viene una serie de factores, porque no quieren que nosotros disfrutemos de nuestra vida, que disfrutemos de nuestra sexualidad, porque pues bueno, disfrutar significa, cuando hablamos de derechos sexuales, disfrutar del placer, disfrutar de nuestro cuerpo, disfrutar de absolutamente todo, algo que está mal visto obviamente en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué pasaría si no existieran? Pues obviamente aquí como que sería la vuelta o la otra cara de la moneda. ¿Por qué? Porque con el tema de los derechos sexuales sabemos que tenemos el derecho a tomar decisiones informadas sobre nuestra sexualidad. Si no existieran, pues no podríamos tomar decisiones, simplemente nos tocaría que, como dijo aquel, aventarnos al agua sin saber nadar, y ahí sí que todo lo que sentimos, todo lo que queremos, pues no lo podríamos ejercer. Aquí podríamos poner un ejemplo. Si yo no quiero iniciar mi vida sexual activa a los 13, 14 años, pues yo con mi derecho sexual sé que tengo el derecho de decidir sobre mi cuerpo, porque quien decide soy yo. Entonces, si no lo quiero iniciar, no lo voy a hacer, pero porque sé que tengo un derecho sexual. Si no existiera, ¿qué pasaría? Pues obviamente está la cuestión de que las decisiones informadas sobre nuestra sexualidad o sobre nuestro cuerpo las tomaría una persona externa a nosotros, o por ejemplo la presión social, como siempre se ha visto. Obviamente yo creo que hablar de este tema de que qué pasaría si no existieran los derechos sexuales es bastante complicado, porque aún existiendo los derechos sexuales se dan mucha vulneración de derechos. Entonces es como también ir viendo la realidad que vive muchas personas en nuestro contexto, porque aunque se tienen, hay mucha tela que cortar todavía en el tema de que si se están cumpliendo o no se están cumpliendo en nuestro contexto en donde vivimos. Entonces también esto incluye de que si no tuviéramos, o si los derechos sexuales no existieran, está el otro derecho que contamos, que es decidir con qué persona o con qué pareja sexual yo quiero estar, en términos de pareja, ¿no? Entonces, yo sé que yo puedo decidir con quién, dónde, cómo yo voy a estar con alguien, pero porque yo sé que tengo un derecho sexual. La otra cara sería de que si no existieran, obviamente yo no podría decidir
con quién quiero estar, no mis sentimientos, mis gustos o todo lo que tiene que ver en relación a decidir con quién estar, no lo tomarían en cuenta. Entonces ahí también se puede ver reflejado el tema de los matrimonios forzados. O sea, ahí es como ir viendo que en nuestra realidad siempre se ven este tipo de vulneración, aunque sabemos que tenemos derechos. Pues bueno, la desinformación, quiera que no, siempre como que va en aumento. Hemos avanzado, sí, pero todavía se tiene mucho que hacer para poder ir como erradicando este tema de que se vulneran los derechos tanto de niñas, de niños, de jóvenes, de adolescentes y de todas las personas en general. Bueno, y es que hablar de esto, de qué pasaría si no existen, es bastante interesante porque es como hacer el ejercicio social de yo ando en la calle y si estos derechos no están, otras personas podrían hacer cosas que no estarían tipificadas como delitos. Entonces, esto es interesante. También recalcar y regresar un poquito a lo que mencionaba Mari. Entonces, el derecho, por ejemplo, los derechos sexuales nos dan la potestad de poder decidir a qué edad quiero iniciar una vida sexual activa. Y Mari decía, por ejemplo, ponía de ejemplo 13-14, pero recalco, 13-14 no es una edad en la cual podamos ni siquiera hablar, ni siquiera pensar en tener relaciones ni prácticas sexuales porque es un delito y nuestro cuerpo no está apto para poder, en este caso, ponerlos en marcha. Entonces sí es indispensable tener eso por ahí. Después, pues ya después de los 15, 16 años por ahí, ya puedes empezar a decidir si querés o no informadamente. Entonces por eso acá también Mari mencionaba un poquito acerca de la información para tomar decisiones. Y por ejemplo, estos derechos sexuales nos dan la potestad a nosotros como Código Cero de poder estar en espacios como este, en radio y televisión, hablando acerca de los de no solamente de derechos, sino de sexualidad y un montón de cosas más. Si por ejemplo estos derechos no existieran, nosotros no tendríamos la potestad de estar acá. Eso también da la potestad, por ejemplo, de hablar abiertamente sobre educación integral en sexualidad en otros espacios como la escuela, que eso es indispensable, que existan mecanismos como la Carta Acuerdo Prevenir con Educación para poder brindar información. Estos derechos son importantes porque, por ejemplo, si no existieran, se diera como que más posibilidad a que existiera violencia de género, es decir, violencia contra las mujeres. Si hoy en día Guatemala es uno de los países que más está violentando los derechos de las mujeres, si estos derechos no existieran, fuese aún mayor la cantidad de personas que fueran agresoras de derechos contra las mujeres. ¿Por qué? Porque básicamente muchos de estos derechos sexuales vienen a proteger también la vida, la salud de las mujeres que históricamente se han visto tristemente violentados en todos sus derechos, especialmente los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y es que estos derechos, por ejemplo, a mí me dan la potestad de poder tener una pareja, decidir con quién es esa pareja, si es hombre, si es mujer, entonces poder salir a un parque, poder dar una muestra de cariño, como besar, andar con mi pareja de la mano, por ejemplo, en una fiesta. Estos derechos me lo permiten y dirán, eso no es gran cosa. Ahora díganme si no, vayan a otros países de Oriente Medio donde, por ejemplo, está prohibido darse caricias en público, darse besos, andar de la mano. Ahí están prohibidos los derechos sexuales y reproductivos. ¿Eso qué implica? Que no se pueden hacer este tipo de cosas tan básicas. Por ejemplo, como estas, lo mencionábamos cuando uno está en el diversificado o en el básico, es como, ando de novio de manita sudada, decimos, porque siempre andan de la manito los novios, ¿no? Entonces, en otros países, esto es castigado, incluso con azotes, con cárcel. Acá no, acá está normalizado. ¿Por qué? Porque está permitido en el marco legal poderlo hacer. Entonces, también, por ejemplo, uno de los derechos más importantes de los derechos sexuales es el respeto a la privacidad y la intimidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todos y todas tenemos el derecho de tener, por ejemplo, prácticas sexuales seguras en lugares donde nadie nos pueda ver. Y si alguien por X o Y razón nos graba y sube o distribuye el contenido, nosotros podemos demandarlo, podemos meterlo a la cárcel. Pero si estos derechos no existieran, cualquiera pudiera tener contenido sexual robado, grabado, como sea, difundirlo y no le pasaría absolutamente nada. Entonces, estos derechos son fundamentales para proteger la privacidad íntima y sexual de las personas, porque al final
se ha visto de todo. Se han visto casos de personas, por ejemplo, profesionales de la salud que tienen cámaras, graban a sus pacientes. Se han visto, por ejemplo, casos de novios que graban a sus novias sin el consentimiento y después lo distribuyen. Anteriormente ni siquiera se podía tipificar que esto era un delito porque no existía en el marco legal. Ahora que, por ejemplo, existen los derechos sexuales, podemos denunciar a una persona que está cometiendo abuso como este y poderlo meter a la cárcel. Es por eso que es indispensable que existan estos derechos. Sí, y también mencionar que justo esto, los derechos sexuales y reproductivos, cuando los mencionamos y decimos que son los derechos sexuales internacionales muchas veces, es porque también es importante promover la importancia de que sean reconocidos. Porque, digamos, el tema legal es muy importante porque es algo que te respalda a ti y te protege. Digamos, si los derechos sexuales no tuviéramos estos derechos, también estaríamos más expuestos a la discriminación o al abuso o a la agresión sin poder ni siquiera defendernos ni poner una denuncia. ¿Por qué? Porque no tendríamos un respaldo legal que diga esto está mal, esto es un delito. Entonces que cualquier persona podría agredirnos sin importar. Incluso con el tema, por ejemplo, de la discriminación, con el tema de las orientaciones sexuales, que tú vivís en un país como Guatemala, tú querés obtener un trabajo y que por tu orientación sexual no te lo den. Tú decís, Grace, pero eso ya pasa. Sí, y justamente cuando pasan estas cosas es que se vulneran los derechos. Exacto. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos mencionado en este bloque son cosas que pasarían si no tuviéramos derechos sexuales, el no poder escoger con quién estar o el que existan matrimonios forzados y el también ver esta contraparte de que en realidad sí se vulneran los derechos porque esto sigue pasando, porque las estadísticas de embarazos en niñas y adolescentes siguen en aumento y esto es algo ilegal, es un delito, es algo que te respaldan legalmente, pero tampoco pues hay un sistema de justicia que esté como viendo esta situación como debería de ser. Entonces es lamentable porque tenés el derecho, pero te vulneran el derecho. O sea, al final es importante exigirlo, es importante promoverlo y difundirlo, porque la idea es que los conozcamos, que los exijamos, que podamos tener respaldos legales, confiables, seguros y que las personas puedan prevenir situaciones de violencia. Con el tema de, por ejemplo, la discriminación, violencia, abuso, explotación, es un tema que ya hay un respaldo legal, pero en Guatemala siguen pasando casos, crímenes de odio siguen sucediendo. Entonces ahí es donde tenemos el derecho, pero es vulnerado porque otras personas vienen y pues pasan por encima de. También con el tema de las infecciones de transmisión sexual, sabemos que es algo latente, sabemos que la desinformación hace que las estadísticas también vayan en aumento, pero tenemos derecho de recibir educación integral en sexualidad y también es un derecho que no tenemos en Guatemala porque no hay una ley de educación integral en sexualidad. Hay una iniciativa de ley, pero sabemos que es algo que en Guatemala posiblemente no vayamos a obtener y el tener tu derecho, o sea, el que no se ha vulnerado tu derecho a la educación sexual va a hacer que tú puedas prevenir una infección de transmisión sexual, un embarazo no planificado, que puedas tener un proyecto de vida y que puedas terminar la escuela. Cuando no tenemos este derecho sexual, no es solo que no lo tengas, sino todo lo que implica no tenerlo y al final son consecuencias sociales y colectivas que afecta a un país. El obtener educación es también desarrollo para nuestro país, es también crecimiento, que todas las personas podamos tener acceso a estos derechos que muchas veces terminan siendo privilegios porque no todas las personas los pueden obtener. Entonces es bien complejo hablar de derechos porque una sabe que los tiene, que los puede exigir y demás, pero luego vivís otra realidad en donde ves que en cada momento vivís situaciones de violencia y que cuando quieres levantar la voz te enfrentas con otras barreras y que tal vez la solución sea poner una denuncia y al poner una denuncia te encontrás con más obstáculos y es bien complejo, pero lo importante es conocerlos y saber que se necesita un cambio en esto, que tenemos que tener un respaldo legal y que ese respaldo legal realmente respalde, ¿verdad? Sí, y es que hay que tomar en cuenta algo. Cuando hablamos de los derechos sexuales, son tan importantes que a raíz de estos derechos y la vulneración de los mismos,
han surgido iniciativas y marcos legales para protegerlos. Por ejemplo, el tema del acoso callejero y todo esto que se ha dado, que principalmente han sufrido las mujeres, nace a raíz de la vulneración de derechos sexuales. Entonces, para que tengamos una idea de lo importante que es esto, también anteriormente, cuando una persona tenía, por ejemplo, era detectado positivamente con el VIH, que es una de las infecciones de transmisión sexual, que es una pandemia a nivel mundial y que se ha cobrado muchas vidas, a las personas básicamente se les violentaba sus derechos humanos, porque el diagnóstico era revelado a diestra y siniestra y nadie contrataba a una persona con VIH positivo. A raíz de los derechos sexuales nace la importancia de poder, en este caso, cuidar la intimidad de cada ser humano. Hoy en día, todas las personas están expuestas a adquirir cualquier infección de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque no hay información, porque no se usa condón, porque muchas cosas pueden pasar. Entonces cualquiera puede estar expuesto. Y si no existieran los derechos sexuales, cualquier médico en el centro de salud donde te atendieron pudieran decir, aquí tiene tal enfermedad, tiene VIH, este tiene gonorrea, este tiene no sé qué, y todo el pueblito se daría cuenta. Entonces, a raíz de la importancia de cuidar los derechos, es que se respeta la intimidad de las personas y también se puede dar el acceso a los medicamentos adecuados para tratar las enfermedades. Por ejemplo, hoy en día, la mayor parte de las infecciones de transmisión sexual son tratables y curables, y muchas de estas, pues las que no son curables, son tratables y permiten a las personas vivir muchísimos años, incluso no morir de eso, como es el tema del VIH, que anteriormente una persona con VIH moría de este tema porque no habían medicamentos. Hoy en día pueden morir de un infarto, de un accidente, pero no por el virus, porque al final los medicamentos están tan avanzados que las personas pueden vivir plena y saludablemente. Anteriormente, una persona con VIH no podía ni trabajar porque en el trabajo lo discriminaban, y tú ibas a un trabajo, entonces te pedían que presentaras un certificado o una prueba que era negativa al VIH, porque si tenías, no te daban trabajo. Hoy en día está prohibido que las empresas pidan pruebas de VIH, ¿pero por qué? Porque se estaba violentando un derecho sexual de las personas. Entonces, es por eso que les mencionamos la importancia de conocerlos y sobre todo informarnos y exigir. Si hoy en día en una empresa te piden una prueba de VIH, los podés demandar porque no se puede hacer, porque ya está comprobado científicamente que el VIH no se transmite por utilizar utensilios, por ir al mismo baño, por bañarnos en la misma piscina. Eso no pasa, sino que pasa por tener relaciones sexogenitales sin protección, que es la principal causa. Entonces, es por eso que tenemos que conocernos, informarnos, empoderarnos y exigirlos. Así que nos vamos a ir con un pequeño corte y ya volvemos con más aquí en Código Cero, sin misterios. Y bueno, pues estamos en la parte final de este programa, hoy hablando acerca de la importancia de los derechos sexuales, tema complicado por ahí porque sabemos que hablar de sexualidad siempre ha sido complejo. Pero antes de seguir con el tema, es indispensable que les contemos que en Asociación Tangushir pues tenemos una diversidad de proyectos y programas, los cuales pues también pueden ser partes si en algún momento les interesa. Código Cero es uno de los proyectos más antiguos de Asociación Tangushir. Ya sabes que aquí pues te ríes y aprendes con nosotros acerca de diversos temas relacionados a la salud sexual y reproductiva. Pero también tenemos, por ejemplo, una red de promotores a nivel departamental, donde si vives en alguna de las comunidades donde estamos trabajando, puedes ser parte de ellas para poder participar en los eventos que tenemos. Ya se viene el campamento Jenny Mendoza 2023, donde también vamos a tener muchas actividades. Tenemos también un espacio seguro que se llama Paso Seguro, un espacio en una clínica donde podemos y estamos atendiendo a personas migrantes, principalmente a mujeres. Es un espacio muy bonito donde si necesitas, por ejemplo, un dispositivo intrauterino, si necesitas un Yadel, aquí nosotros te lo colocamos totalmente gratis. Que recordad que esos servicios son caros, pero en esta clínica te los podemos colocar totalmente gratis. Estamos ubicados en la parte del Catmir, en la terminal nueva de Santa Elena. Entonces también puedes visitar este servicio que tenemos. Tenemos otros espacios como por ejemplo una academia de liderazgo que ya va a entrar a funcionar. De hecho creo que dentro de más o menos 8 o 10 días empieza ya el proceso de formación, donde también estuvimos lanzando convocatoria
Y así tenemos muchos programas más en los cuales tú puedes ser parte. Te invitamos a seguir la página de Tan Ushil en Facebook y ahí te vas a enterar de todos los proyectos que tenemos y de las acciones que estamos realizando en pro de las juventudes. Ahora sí, ¿por qué es importante este tema también para nosotros como Tan Ushil poder hablar acerca de los derechos sexuales? Para empezar, porque son derechos humanos y todos los derechos humanos no deben ser negociados, sino deben ser gozados y disfrutados. Entonces, los derechos humanos siempre van a ser fundamentales. Los derechos humanos han sido peleados históricamente. Algo que hemos hablado en otros espacios es que todos los derechos que hoy en día podemos disfrutar y gozar, no es que de la nada los gobiernos dijeron, aquí están los derechos, tómenlos, ven, ahí están. No, básicamente fueron arrancados del sistema uno por uno a base de manifestaciones, de exigencias y un montón de cosas más. A raíz de eso es que nacen muchos derechos, especialmente los derechos humanos, que se han vuelto indispensables hoy en día. De estos derechos humanos se desprenden los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Los sexuales son específicamente de los que estamos hablando hoy. ¿Y cuáles son esas cartas internacionales, esos acuerdos que respaldan todo esto? Pues lo que mencionábamos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de violencias para las mujeres. Entonces, estos marcos internacionales que Guatemala ha firmado, ha ratificado y de los cuales somos parte como un país, son los que nos dan la potestad de poder exigir estos derechos, gozarlos y sobre todo poder hablar abiertamente sobre esto. Daba el ejemplo anteriormente, si los derechos sexuales no existieran, Código Cero no pudiera estar transmitiendo. Entonces es por eso que, por ejemplo, este año se trató de aprobar una ley que era la famosa ley de ONGs, que prohibía hablar acerca de derechos sexuales y prohibía hablar acerca de temas relacionados a la sexualidad. ¿Eso qué implicaba? Que posiblemente hasta nosotros tendríamos que haber dejado de salir al aire. ¿Por qué? Porque hablamos abiertamente sobre derechos fundamentales y derechos tan indispensables como son los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Es por eso que es importante que conozcamos, que protejamos y defendamos esos derechos que han costado muchísimos años y que si se llegan a quitar, nos vamos a ver afectados todos y todas en gran medida. Sí, también hay que mencionar que ahorita en este último bloque en el que hablamos sobre por qué debemos de exigir que se respeten estos derechos sexuales, también pues primero para eso hay que conocerlos, y ya en este programa y en varios programas de Código Cero hemos abordado cuáles son y a profundidad para que los conozcamos y para que exijamos que estos derechos se respeten, sobre todo porque los derechos sexuales son fundamentales, ya que nos garantizan la dignidad, la autonomía, el bienestar, pero no solo nuestro, sino de la sociedad como tal. El hecho de que se respete de una forma colectiva estos derechos es de beneficio para todos y todas, porque muchas veces pensamos que no pasa nada porque no me está sucediendo a mí, pero hay muchas personas a las que les están vulnerando estos derechos y que esto realmente afecta al vecino, aunque, o sea, todo lo que le pasa al vecino también te afecta a ti, porque vivimos en una sociedad y es un sistema también que tenemos que cuidarnos los unos a los otros y velar porque todos podamos tener una vida digna. También el poder decidir sobre nuestro cuerpo, el poder decidir sobre nuestra vida, sobre nuestra sexualidad, todos esos derechos son importantes que se respeten, porque si no se respetan, las consecuencias que va a traer hacia nuestra vida y hacia la sociedad en general van a ser bastante complejas, complicadas, violentas, y no es lo que buscamos. Más bien buscamos que cada vez más personas conozcan cuáles son sus derechos sexuales y que decidan ejercerlos de una forma plena. También la parte reproductiva es muy importante para que las mujeres también conozcan sus derechos y decidan, y que sepan que muchas veces no es porque el marido les diga cuántos hijos tienen que tener, sino cuántos hijos ella desea tener, cuántos hijos, el intervalo entre cada uno y si desea tenerlos o no. Es importante que conozcamos todos estos derechos. En otro programa vamos a hablar específicamente de los derechos reproductivos, que tiene que ver con toda la parte de la reproducción.
en este programa estamos hablando sobre los derechos sexuales. Muchas veces estos derechos tienen también implicado el placer, que no es que haya una reproducción como tal, sino que son derechos desde el placer, desde el disfrute, y a veces son derechos sexuales que no están relacionados con relaciones sexogenitales, sino más con un estilo de vida y el no tenerlos, como ya estaba mencionando anteriormente. Pero esto permite tomar decisiones libres de coerción y libres de otro tipo de presiones sociales, sino que sean las decisiones que tú quieres tomar para tu vida y que te sientas plena con ello. Y por ejemplo ¿cómo podemos hacer, creo yo también, o cómo podemos exigir que se respeten los derechos sexuales? Lo podemos hacer desde lo individual, simplemente con informarnos, creo yo, con cuáles derechos son los que tenemos, porque yo sé que no es fácil el poder informarte, el poder saber sobre tus derechos, pero si lo haces, desde ahí ya estás como aportando un granito de arena para poder exigir esos derechos. No hay que quedarnos callados. Si tú ves que te están vulnerando un derecho a la hora de que querés ir a adquirir un método anticonceptivo a un centro de salud o a un edificio de servicio de salud pública y no te lo quieren proporcionar porque pues simplemente no te lo quieren dar, porque te dicen que es que no puede ser posible que un adolescente o que un joven, o por tu color de piel o por tu nacionalidad, por lo que sea, tú tenés que decir y exigir que te tienen que brindar ese servicio, porque es un derecho sexual, el cual tú tenés la potestad de decidir si querés utilizar un método anticonceptivo o no lo querés utilizar. Aparte, ¿por qué es importante que se exijan? Simplemente porque hay muchas problemáticas que se pueden prevenir si se exigen o si se promueven los derechos sexuales. Hablando en términos generales, podríamos decir si se promueven los derechos humanos, si realmente se exigieran estos derechos sexuales, podríamos prevenir los embarazos en niñas y adolescentes, podríamos prevenir la violencia sexual, no solo en menores, sino que también la violencia sexual que se da en los matrimonios, porque la violencia sexual no solo se da cuando un hombre agarra a una niña a la fuerza o a un adolescente, sino que también se da en los matrimonios de cuando un esposo también fuerza a su esposa a tener intimidad. A esas cuestiones podríamos prevenirlas si exigiéramos que se cumplan al pie de la letra el tema de los derechos sexuales. También, ¿por qué no decirlo? Si se brinda educación integral en sexualidad a como debería ser en las escuelas, de manera científica, de manera laica, sin estarle poniendo tantos detalles al tema de los nombres, de los genitales, tanto de hombres como de las mujeres. Eso también lo podríamos exigir, porque aunque no se tenga una ley sobre educación integral en sexualidad, hay una carta acuerdo previniendo con educación. Entonces ahí eso es como lo que le permite a docentes poder dar o brindar educación integral en sexualidad. Entonces, si tú como joven, si tú como persona individual consideras que no se está dando la educación integral en sexualidad a como se debería dar en tu colegio o en el colegio de tu hijo, de cualquier persona a tu alrededor, puedes exigir que te den un porqué, porque se supone que deberían de estar dando la educación integral en sexualidad de manera laica y científica, no estar involucrando otras cuestiones, otros factores culturales. Entonces es importante porque lo único que se busca con esto es que cada persona pueda disfrutar de su sexualidad, que cada persona pueda decidir por su cuerpo, que cada persona pueda también gozar de una buena salud y de un bienestar. Si no se exigen, siempre vamos a estar viendo esas barreras o vamos a estar encontrándonos con esas barreras que lo único que hacen es pues simplemente vulnerar los derechos de absolutamente todas las personas. Sí, bueno, ya para despedirnos, decirles que al final los derechos humanos son derechos inherentes de las personas, son universales, es decir, que todos y todas en los países donde está firmado, hay que dejarlo claro, los tienen, porque hay países que no han firmado estos acuerdos internacionales y es por eso que en estos países pues es más restringido todo el tema de la sexualidad y de la vida de las personas, pero en Guatemala sí, es por eso que es indispensable que podamos exigir. Hay que tomar en cuenta, y algo que debemos de pensar siempre es que un país es libre
sucede cuando se respetan los derechos, cuando existen estos derechos y no están basados en religión, no están basados en cultura, sino sobre todo en ciencia y en libertad. Entonces la verdadera libertad la vamos a tener cuando podamos decir, tenemos todos los derechos y nosotros decidimos si los ejercemos o no, porque no los podemos quitar, pero sí podemos decidir si los ejercemos o no. Así que gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el día martes con un nuevo programa donde vamos a estar hablando de los derechos reproductivos, porque no son lo mismo los sexuales que los reproductivos, y vamos a hablar también por qué son importantes y por qué estos sí están reconocidos en el marco legal, no solamente internacional, sino a nivel Guatemala, y sobre todo y por qué sí se habla abiertamente sobre esto, pero de estos no. Así que no se vayan, no se lo pueden perder. Pero no se vayan. Quédense escuchando porque viene el noticiero. Así que nos vamos. Mi nombre es Johnny Guzmán. Yo soy Grace Mendoza. Mari Ramírez. Y esto fue Código Cero, sin misterios.